Hermanos, le damos la bienvenida al culto de hoy. En este día vamos a estar leyendo Salmos 96:3, que dice así: Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Y para empezar este culto vamos a estar orando. En nombre de Jesús, Señor, le damos gracias por lo que te nos dado, Señor. Te pido, Señor, por las personas que vayan a ver este video, Señor, que esto les pueda ayudarlos, Señor, que la alabanza y la palabra que va a dar el pastor, Señor, puedan ser de ayuda para sus vidas, Señor, y que usted nos pueda bendecir, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Y vamos a dejar a la pastora con las alabanzas. Hola hermanos y bienvenidos una vez más a compartir el tiempo de la alabanza de nuestro hogar. Desde aquí, un abrazo cariñoso a todas las familias y cantemos a nuestro Dios. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Buenas noches hermanos, les saludo una vez más de Antofagasta, en el amor del Señor, a cada uno de los que ven en los videos y pueden escuchar esta palabra. La palabra hoy se encuentra en el libro de Judas, antes de Apocalipsis. Este libro tiene un solo capítulo y el verso 14, y le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así: de esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, te bendecimos, te glorificamos, Señor, y te pedimos, Señor, que usted nos ayude, Señor, a exhortar esta palabra, que a través del Espíritu Santo usted, Señor, me sea dando la gracia y la sabiduría para poder llegar y poder exhortar esta palabra, y que a cada uno de los que escuchan, Señor, usted también le pueda dar la sabiduría
y la inteligencia para que puedan entender el mensaje, Señor, y que cada uno pueda tomar la porción que necesita para su vida. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, este es un libro de la palabra de Dios que solamente tiene un capítulo, y bueno, que es un libro donde habla, hermano, muy interesante, de mucha profundidad, que habla, hermano, de la apostasía de estos últimos tiempos. Eh, bueno, y ahí nos ha tocado en este momento este texto que dice: de esto también profetizó Enoc, séptimo, desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Bueno, ¿de quién es? La pregunta que usted se podía hacer: ¿de quién profetizó Enoc? Para entender de qué profetizó, tendremos que leer los versículos anteriores, o sea, el contexto, y, y ahí veremos que Judá está hablando de los que rechazan la gracia de Cristo, los que juegan con la gracia de Cristo en este tiempo que vivimos, los que vuelven la gracia de Cristo en libertinaje, los que predicando de la gracia de Cristo dan rienda suelta a sus instintos, instintos pecaminosos, y el verso 12, nos devolvemos del 14 al 12, dice así: estos son manchas que en vuestros ágapes, comiendo impúdicamente con vosotros, apacientan así mismo, se apacientan a sí mismo, dice. Son nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Esto, hermano, es triste, de lo que dice la palabra. Judas está hablando de gente que, que hoy dentro de las iglesias, eh, no de gente, no está hablando de gente que está afuera, de gente que está en el Evangelio, de gente que predica de la gracia. Está hablando de gente, ¿cierto?, que está haciendo, a veces predicando en las calles, de esa gente está hablando. Pero muchas veces esta gente piensa que la gracia es permiso para seguir pecando. Ese es el problema. Gente que cree en la gracia, pero no ha entendido el poder transformador de la gracia. Gente que predica del amor, pero no ha entendido el poder redentor del amor verdadero de Dios. Redención, muchas veces hemos visto esa parte. Redención es, por ejemplo, tú eres esclavo, estás oprimido, yo te redimo, yo pago el precio, dice el Señor, para declararte libre. O sea, cuando usted recibe la redención, el Señor nos hace libre. Cuando usted era pecador, usted aceptó a Cristo en su corazón y pasó a ser libre y pasó a ser hijo de Dios. La gracia de Cristo y el amor tienen como propósito conquistar, hermanos, al ser humano y sacarlo de la arena movediza donde están, esa arena movediza que lo está hundiendo. Mire este texto bíblico, cómo describe a esas personas que juegan con la gracia. Y dice así, el verso 12 dice: estos son manchas, dice, en vuestros ágapes. Ágapes, que están en medio de nuestras vidas muchas veces, que están en medio de la iglesia cuando hay celebraciones, cuando están reunidos de una manera fraterna. Estas personas, dice, son manchas en vuestros ágapes, en la fraternidad. Están en medio de nosotros, que comiendo impúdicamente, dice la palabra. O sea, comen inmoralmente, son deshonestos, comen con deshonestidad,
no se creen libres, están en el libertinaje. Y dice la palabra, con vosotros se apacientan. Asimismo, dice, son nubes sin agua. Vidas, o sea, son vidas secas, no hay vida en ellos. Dice, llevado de acá para allá por los vientos, dice la palabra. Son personas, hermano, que no tienen raíces, no tienen profundidades bíblicas. O sea, siempre son superficiales nomás. Siempre buscan una palabra, a veces sacan un pancito de vida y creen que eso es lo que el Señor le quiere hablar. Porque, bueno, y toman un texto y bueno, y muchas veces se salen del contexto. Dice la palabra que son árboles otoñales sin fruto, que llevan tiempo muchas veces en la iglesia, hermano, y nunca se han ganado una alma para Cristo. ¿Cómo se lo van a ganar, hermano, si no creen en el poder de la gracia? Dice la palabra, 2 veces muertos y desarraigados. El verso 3 dice, fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. El verso 14, hermano, es el que leímos al principio, y este es el texto importante de esta noche. Dice la palabra, de esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares. Si usted sigue leyendo el texto bíblico, va a ver que Judas está diciendo esto. Tú puedes jugar con la gracia de Cristo. Usted puede hacer cuenta que todo esto no tiene sentido. Usted puede seguir creyendo que la gracia de Cristo es un permiso para continuar viviendo a su manera. Porque muchas veces pensamos que vamos a la iglesia, pero no vivimos a la manera del Señor, vivimos a nuestra manera. Usted puede salir de la vida que está viviendo y venir a la luz. Usted puede hacer eso si quiere, pero viene el juicio, dice la palabra. Dicen los versículos anteriores que ustedes tendrán que dar cuenta. O sea, todos tendremos que dar cuenta de lo que hemos hecho. Jamás diga usted que la gracia de Dios tiene límites. La gracia de Dios es infinita. Y ese es el texto en esta hora. Dios tiene que poner un punto final al pecado en este mundo. Hemos estado viviendo momentos difíciles, pero muchas veces aún así no hacemos conciencia de lo que está pasando, que verdaderamente queda poco tiempo para la venida del Señor. ¿Usted sabe por qué sufre? ¿Por qué usted está sufriendo? ¿O por qué la gente está sufriendo? ¿Por qué está lleno de deuda? ¿Usted sabe por qué se relaciona mal con las personas? ¿Por qué no tiene paz en el corazón? El pecado entró, hermano, en este mundo, deformó las cosas perfectas que Dios había hecho. La venida de Cristo es el punto final a la historia del pecado. Y Dios no puede permitir que el mundo continúe en este estado. Ese estado permanente que hemos estado viviendo últimamente de dolor, de muerte, de pobreza, de injusticia, de traición. Hay corazones heridos hoy día, hermano. Hay hogares desesperados. Hay gente enferma que sufre. Dios no puede permitir que este mundo continúe en esa condición. Tiene, hermano, que colocar un punto final a la historia del pecado de este mundo. Y ese punto final es la venida de Cristo, la cual, dice la palabra, profetizó Enoc. Jesús va a volver. Quiera usted o quiera el mundo entero o no, esté usted preparado o no, Él va a volver en el reloj profético. Jesús va a volver. Queda poco tiempo, hermano. Si usted lee el libro de Mateo 24, ahí presenta las características de las personas que hoy día podemos ver, o sea, que son la muestra que son los últimos tiempos. Presenta las señales de la venida de Cristo. Y todo lo que está profetizado, hermano, en Mateo 24 se está cumpliendo. La injusticia, la miseria, la inmoralidad.
de que Jesucristo va a volver, es verdad, Él va a volver. En la Biblia hay más de 3000 promesas, promesas condicionales. Hay una condición para que la promesa se cumpla, pero la promesa de la venida de Cristo es una promesa incondicional. No tiene condiciones. Jesús va a volver, aunque la gente crea o no crea. Jesús va a volver, hermano. Por, por eso la Biblia no se cansa, ¿cierto?, de hablar y repetir de que hoy es el día de la buena nueva para cada uno de nosotros. Hoy es el día para la gente que necesita de Dios, y esa gente necesita que nosotros le vayamos a hablar de esta venida del Señor. Hoy es el día para aquellas personas y para nosotros también de la salvación. Hermanos, es importante que podamos nosotros predicar la palabra del Señor, pero para predicar nuestro testimonio tiene que ser un testimonio genuino, un testimonio que la gente no tenga que hablar como estas personas que hablan la palabra acá, que dice que son nubes sin agua, que son árboles desraigados, dice la palabra del Señor. Y si usted lee el libro que estamos ahora predicando, hermano, es un libro muy, muy profundo, hermano, que habla también de la apostasía, de la gente, de los apóstatas, de la gente que ha salido de la iglesia muchas veces deshonrando el nombre del Señor. Y de eso se trata este libro. Y hay muchos ejemplos que el Señor pone acá en este libro de este último tiempo. Hay una historia, hermano, que había un grupo de jóvenes coristas, estaban invitados a un congreso de jóvenes para ministrar alabanza, y después, bueno, fueron a otra ciudad. Después, terminado el congreso de esa ciudad, eh, ya de vuelta a su ciudad nuevamente, ocurrió un accidente en el bus en donde venían. Venían de regreso 22 jóvenes, y estos jóvenes murieron en este accidente. Y al día siguiente los diarios decían: ¿dónde estaba Dios cuando sus hijos cantaban? La gente es así, hermano. Muchas veces no lo explicamos por qué ocurren las cosas, pero el dolor, hermano, no tiene explicaciones. Yo no le puedo explicar por qué existe el dolor. Yo, hermano, no le puedo decir que Dios, ¿cierto? Perdón, yo le puedo decir a usted que Dios es amor, y que el dolor no nace en el corazón de Dios, pero vivimos en un mundo castigado de pecado, en un mundo que escapa del control de Dios, porque muchas veces nosotros le hemos dado el control del mundo al enemigo. El control que podíamos tener nosotros se lo hemos dado al enemigo. El enemigo puede jugar, hermano, a hacerlo sufrir a usted cuando él quiera. Pero viene el día cuando el Señor, dice la palabra, aparecerá con millares de ángeles para colocarle un punto final a la historia esta del pecado. Dice esta historia, hermanos, que entre las 22 personas que murieron había una niña de 22 años, la única cristiana en su casa. Cuando se bautizó, su familia le dejó de hablar, quizá la empezaron a aislar un poco, y ella, el día que se iba a ir a este congreso, ella se fue, se acercó a su padre para despedirse, y cuando ella le fue a dar un beso y decirle: bueno, padre, me voy a despedirse, su padre le quitó la cara y no aceptó el beso de despedida de su hija. Ella le dijo: voy a ir al Congreso a cantar. Y él le dijo: ¿y a mí qué me importa? Ya que mis consejos no te interesan, a mí no me interesa dónde vayas. La joven le dijo: papá, quizá un día tal vez me entiendas. Yo te amo, pero también amo al Señor. Y se fue y no volvió, porque en el camino de regreso murió. Eh, Murió, y bueno, y a la hora del funeral en el cementerio
Fue una escena dramática, triste, y cuando estaban bajando el ataúd, el ataúd de esta joven, el padre de esta joven, se tiró encima del ataúd y abrazó este ataúd y su hija y de su hija y llorando decía: écheme tierra para ser enterrado con mi hija. Y abrazando al ataúd decía: hija, el jueves cuando me quisiste dar el último beso, yo no acepté ese beso. Perdóname, le decía, pero la hija estaba muerta. Cuando terminó la ceremonia fúnebre, el coro de la iglesia cantaba himnos de esperanza, porque Pablo dice: no quiero que os entristezcáis como los que como los que no tienen esperanza. Una cosa es entristecerse con esperanza y otra cosa es entristecerse sin esperanza. ¿Cómo se entristece una persona sin esperanza? Como el padre de esta joven, hermano, que se arroja sobre el ataúd y quería morir. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con esas situaciones en los servicios fúnebres? ¿Y cómo hace el que tiene esperanza? Llora, pero canta. Y reconoce la soberanía divina del Señor. Cuando terminó el entierro, hermano, siguiendo la historia, todos se fueron. Pero el padre de la joven se quedó de rodillas llorando y lloraba. Y una joven que era la mejor amiga de su hija, la cual fue la que Dios usó para que conociera al Señor, ve al padre de su amiga y le dice: caballero, no llore más. Él la miró y le dijo: yo no entiendo cómo ustedes son capaces de cantar cuando sus amigos están siendo enterrados. ¿Cómo tienen el valor de cantar, como que no tuvieran corazón? Le decía. Ustedes, ustedes no tienen corazón. La joven le dijo: no solo cantábamos, también llorábamos. Y llorábamos porque también amábamos a nuestros compañeros, porque nos duele ver a nuestros amigos muertos. Cantamos porque tenemos esperanza de que Jesús va a retornar, y cuando Jesús vuelva, nuestros amigos van a resucitar y los vamos a abrazar y vamos a vivir eternamente con ellos. Y este hombre dijo: ¿quiere decir que mi hija va a resucitar? Y la niña le dice: sí. ¿Y de dónde sacaste eso? Y ella abre la Biblia y dice: mire lo que dice en Tesalonicense: cuando el ángel haga sonar la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y su hija murió, le dice, pero murió en Cristo y resucitará. Yo la voy a abrazar de nuevo porque fue mi gran amiga. Y el hombre se levantó y dijo: eso quiere decir que voy a ver a mi hija de nuevo. Y ella le dijo: no sé, caballero. Y no acaba de decirle, dice él, que mi hija va a resucitar. Sí, ella va a resucitar, pero usted, no sé, usted tendría que aceptar al Señor, le dice ella, al Señor Jesucristo. ¿Y usted ya le dio, le dice, su vida a Jesucristo? ¿O usted ya entregó su vida? Su hija va a resucitar, le dice, pero usted, no sé. ¿Y qué hago?, le dice él, para entregarme a Jesús. Y ella le dice: ábrale el corazón al Señor. Y ahí en el cementerio, el hombre dice: Señor, rindo mi vida a ti y sé mi Salvador. Imagínese el día de la resurrección, cuando el ángel haga sonar la trompeta y aquella muchacha resucite y vea a su padre y a su madre y a sus hermanos que no querían hablar con ella. Los vea en vida con ella, y la joven los vea y les diga: ¿qué pasó? Pero, pero si ustedes no querían saber nada, y el padre le diga: fue por causa de tu muerte que nosotros llegamos a aceptar a Jesucristo en nuestros corazones. Entonces la muerte, hermanos, de esa joven de 22 años tenía un sentido, tenía un propósito. Yo no sé, a veces, hermano, nosotros no entendemos las cosas del Señor, pero los misterios de Dios. Pero siempre a veces nos preguntamos por qué pasan las cosas, pero Dios tiene la respuesta.
Y dice la palabra que ya no habrá más llanto ni dolor porque habremos llegado al fin de la carrera. Me gustaría, hermano, que usted meditara y vea cómo está su vida. Porque muchas veces, hermano, muchos somos cristianos por años y hemos caminado por años en el Evangelio y muchos estamos como estas personas, hermano, que dice la palabra acá en este libro de la Biblia, en Judas. Y si usted lee esta palabra, hermano, que es un capítulo muy corto, tiene pocos versículos, usted quizá si le pide el entendimiento al Señor, puede entender lo que ocurre con mucha gente que camina en la iglesia. Como hablábamos, que muchos caminan y piensan que porque, cierto, estamos bajo la gracia, pensamos que porque bajo la gracia, o sea, el Señor hizo todo, pagó el precio, murió por nosotros, nosotros tenemos chip libre, como dicen por ahí, para hacer lo que queramos, y no es así, hermano, no es así. Cuesta mucho a veces ganarse un alma. Cuesta mucho, hermano, poder llegar con la palabra a mucha gente. Hoy en día, hermano, el Evangelio está más difícil todavía poder predicarlo. Hoy en día ya no se puede hablar cualquier cosa a la gente. Las leyes que han estado saliendo, hermano, dificultan a veces hablar a la gente. Y ahí tenemos que usar la gracia del Señor. No usarla para otra cosa, sino para poder predicar la palabra del Señor. Hay mucha gente, hermano, que está sufriendo, mucha gente que está haciendo cosas indebidas dentro del Evangelio. Piensan que nadie lo ve, pero hay uno que dice que lo está viendo y ese es el Señor. Hermano, si usted está en esa condición, si nadie lo soporta, si usted no tiene, hermano, llegada a las personas, es porque no ha usado la gracia del Señor como se debe. No seamos como dice esta palabra acá, hermano, que dice que de esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares. Y dice en el 15, dice, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas las obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Y si usted sigue leyendo, hermano, más abajo, va a decir, estos son murmuradores, querellosos, y Dios necesita, hermano, que nosotros cambiemos, como decimos, nuestro chip. Queda poco tiempo. Y este es uno de los últimos libros del Evangelio antes de Apocalipsis. Así que, hermano, no juguemos a ser apóstatas. No juguemos, hermano, con la gracia del Señor. Le invito a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te bendecimos, te glorificamos, Señor, por tu misericordia, por tu amor. Sabemos, Señor, que este libro está hablando de cómo hacer el comportamiento, Señor, de la gente en estos últimos tiempos, Señor. Hemos visto, dice la palabra, que hay mucha gente amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos y una infinidad de cosas que nos dice la palabra que en estos últimos tiempos van a acontecer, así como dice Mateo 24, describe todas las cosas que van a pasar en este último tiempo, que hemos estado viviendo parte ya de estas cosas, Señor. Amado, le pido que usted sea glorificándose con cada uno de los que escuchan este mensaje y usted pueda obrar en ellos, Señor, y que cada uno del que escuchó esta palabra pueda meditar, Señor, y pueda reconocerse falto ante su presencia, Padre. Que usted llegue a través de esta palabra a cada uno de ellos con una bendición y que cada uno pueda recibir conforme sea su necesidad esta palabra, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Me despido, hermano, en el amor del Señor con un abrazo fraternal. Bendiciones. Mi despertar y mi atardecer, todo se lo debo a Él.
Amén. Todo se lo debemos al Señor. Le damos gracias al Señor. Este culto de día domingo, culto familiar, comenzaba Benjamín, después nuestra pastora con las alabanzas, desde Antofagasta el pastor Adolfo con esta palabra interesante que pueda hacer cabida en sus corazones, que pueda tomarla usted y ponerla por obra, que es lo más importante. Y terminando ya con las oraciones, el clamor, algunos me han escrito, me han llamado diciéndome de algunas peticiones. Faustino Espinosa, estábamos orando por él, tenía un problema pulmonar, lo llevaron al médico, se hospitalizó, se quedó con COVID y ahora está en Santiago con el COVID, pero no sabemos mayor cómo está, pero está siendo tratado. Amén. También estábamos orando por Ana Silva. Ella es una señora de allá de Santiago que había pedido también porque ella tiene que estar con oxígeno, dormir con oxígeno. Pero ella tenía que hacerse un examen y ese examen le iba a decir si es que tenía que estar las 24 horas con oxígeno. Y se hizo el examen y solamente tiene que dormir con oxígeno. Pero sigamos orando para que ella pueda hacer su vida de forma natural y no necesite nada y pueda respirar de forma normal. Amén. Así que estemos orando por ellos. Estamos orando por la familia Osorio, por Juan Cortés, que ya fue dado de alta, se está recuperando, por Guillermina y familia, por Melissa, por Joana Guzmán y su familia, por Nicolás García, por la hermana Gina, Jano, Seba, por Bori y su familia, por el centro adulto mayor que en este momento están en receso, ellos están en sus hogares, pero oremos por cada uno de ellos. También oremos por este programa de Radio Escala y a través del Facebook de nuestro pastor Sebastián Zúñiga, que cada lunes también estamos saliendo a través de las redes sociales y a través de la radio, y también está siendo motivo de bendición por Friber, por Emily y su hija. Ellos son unos hermanos haitianos que están allá en México. Por Gladys Valencia, por Rafael Avendaño, mi amigo, oremos por él también, para que Dios lo bendiga, por Carlos Bianchi, bueno, ahí Faustino Espinosa, Verónica Castro Silva, Ana Silva, Jonathan, Jaycee, Gonzalo, Rocío, Benjamín González, Mario González, Osvaldo Acuña y Patricio Acuña. También tenemos que dar el aviso de nuestro obispo y pastor Hernán Estay, que él partió a los brazos del Señor, se está haciendo velado y bueno, las condolencias para toda su familia. Amén. Especialmente para nuestro pastor Sebastián, que él es parte nuestra también, trabajamos juntos en las cosas del Señor, él es nieto de nuestro obispo y pastor Hernán Estay, tenía 88 años y partió a los brazos del Señor, así que oremos también por la familia para que ponga paz en los corazones. Amén. Amén. Le damos gracias al Señor por este tiempo y por todo lo que Dios seguirá haciendo. Si tiene alguna necesidad, alguna petición, pueda ponerse la manito ahí donde está la dolencia. Y también esperando que nos mande un video a aquellos que no conocemos, con un saludo, unos 2 minutos, 3 minutos, presentándose y saludando. Queremos conocerle también. A través de esta forma nosotros estamos trabajando. Ustedes nos conocen a nosotros, conocen a los hermanos a los pastores que predican, al hermano que predica, a las hermanas que comienzan los servicios, pero queremos conocerle a ustedes, así que si puede haga un video pequeño y envíenos con su saludo y presentándose. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te alabamos, bendecimos tu nombre. Te entregamos la gloria, la honra y la alabanza. Señor, te damos gracias por todo este tiempo que hemos tenido de principio a fin. Oramos en el nombre de Jesús para que tu palabra haga cabida en los corazones, Señor. La podamos recibir, tomar y ponerla por obra, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender lo que no entendemos. Señor, abre nuestro entendimiento, Señor, para poder ir comprendiendo lo que tu palabra a nosotros nos habla, Señor. Bendice, Señor, y sana y obra en estas peticiones que hay. Hay personas que están enfermas.
Señor, postradas. Hay personas, Señor, que están atravesando crisis, Señor, de pánico, de depresión. Hay personas, Señor, que están estancados, Señor, sus jubilaciones, Señor, trámites, Señor, que están ahí, Señor. Padre, oramos en el nombre de Jesús, Señor, para que Amén, usted abra sí, camino, Señor, para que suelte, para que derrame la bendición sobre estas personas. Te damos gracias, Señor, por aquellos que ya han ido, Señor, recibiendo, Señor, respuesta a tus oraciones. Oramos por Ana Silva. Señor, gracias porque ya no tiene que depender las 24 horas de este tubo de oxígeno, Señor. Pero oramos en el nombre de Jesús para que tú hagas un milagro, Señor. Y ella pueda, Señor, respirar, Señor, de manera normal. Oramos en el nombre de Jesús por Faustino allá en Santiago, Señor. Oramos para que tú lo cubras de la mollera hasta la planta de los pies en el nombre de Jesús. Él está, Señor, con el COVID, está con esa enfermedad, con esa dolencia. Oramos en el nombre de Jesús, Señor, para que usted obre sanidad en él, Señor, y así en cada uno de aquellos que están postrados, enfermos, aquellos que están en necesidad. En el nombre de Jesús, envía tu palabra, Señor, envía tu palabra, da la orden para que se haga. Oro por aquellos que están en Señor, conectados, viendo, Señor, este video. Oro en el nombre de Jesús para que tú les unjas de la mollera hasta la planta de los pies y traigas sanidad, traigas alivio, fortaleza, renuevo sobre sus vidas, Señor, sobre, Señor, ahí donde están alojadas esa enfermedad, esa dolencia. En el nombre de Jesús declaramos sanidad, úngelos, límpialos de la mollera hasta la planta de los pies y provoca el alivio, Señor, aquellos que están en depresión, aquellos que están con crisis de pánico. En el nombre de Jesús le ungimos y declaramos sanidad interior sobre sus corazones, Señor. Te alabamos, bendecimos tu nombre, te agradecemos por este tiempo que tenemos, Señor, por compartir tu palabra, por compartir, Señor, estos servicios, Señor, estos cultos familiares. Señor, oro por mi esposa, oro por mis hijos, oro por mi vida. Señor, nosotros también te necesitamos, Señor. Necesitamos a cada segundo de ti, Señor. Ayúdanos, dirígenos, danos sabiduría, danos entendimiento, danos claridad, Señor. Abre caminos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, pedimos tu cobertura, Señor, tu dirección día a día, Señor. Y bendícenos, Señor. Bendice nuestras vidas y así también derrama bendición sobre cada hogar, sobre cada familia, Señor, representada. Cada persona, Señor, que se detiene a ver este video, en el nombre de Jesús, Señor, que tu unción fresca de tu Espíritu Santo, Señor, llene sus vidas, sus corazones, sus hogares, sus familias, Señor. Gracias, Dios. Derrama esa bendición en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. La gloria es para Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre.